Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a cada una de aquellas personas que me apoyan, me siguen y me ven a través de esta plataforma. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Félix Sánchez Oficial. Si eres de esas personas que están atentos a cada video, cada contenido que subimos en nuestro canal, entonces eres testigo de que Dios está dando evidencia y respaldando su palabra de lo que nos está mostrando. Un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter sacudió hoy las costas de Indonesia y aunque destruyó edificios y carreteras, solo causó una fatalidad humana. Un terremoto sacudió este miércoles el este de Indonesia con una intensidad de 7.6 en la escala de Richter en la costa del mar de las Molucas, destruyendo viviendas, edificios, carreteras y la muerte de una persona. El movimiento telúrico ocurrió a 35 kilómetros de profundidad. Se produjo un terremoto de magnitud 7.6 en la cercanía de las Islas Maluku, las Islas Maljamera y la ciudad de Manado. En Manado, varios edificios se han derrumbado, incluido el edificio del Comité Nacional de Educación de Indonesia. Hay varias víctimas. El terremoto generó alertas de tsunami en Indonesia y en países vecinos como Filipinas y Malasia, pero horas después, los sistemas de monitoreo levantaron la advertencia al descartar un tsunami destructivo. Las agencias de emergencia informaron que el terremoto generó alrededor de 50 réplicas, algunas superiores a magnitud 5, mientras equipos de rescate y autoridades locales continuaban realizando evaluaciones de daños en viviendas y edificaciones. Indonesia es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta, al estar ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas y donde los terremotos y erupciones volcánicas son frecuentes. Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante posibles nuevas réplicas. En las últimas horas, la Tierra ha vuelto a estremecerse con violencia en el sudeste asiático. Un poderoso terremoto de magnitud 7,4 ha golpeado el norte de Indonesia, desatando momentos de tensión extrema en una de las regiones sísmicas más activas del planeta. El sismo ocurrió el 1 de abril con epicentro en el mar de las Molucas, a unos 127 kilómetros al oeste-noroeste de Ternate. Su profundidad de 35 kilómetros permitió que la energía liberada se sintiera con gran intensidad en superficie. Las sacudidas fueron violentas y prolongadas. Ciudades como Manado y Bitung experimentaron movimientos bruscos que obligaron a la población a salir corriendo de sus viviendas en medio del pánico, mientras objetos caían y estructuras crujían. Minutos después del terremoto, las alarmas se encendieron en toda la región. Se le emitió una alerta de tsunami real, generando evacuaciones inmediatas en zonas costeras. El mar mostró señales claras de alteración, con olas que alcanzaron entre 0,3 y 0,75 metros. La tensión se extendió más allá de Indonesia. Países cercanos como Filipinas y Malasia activaron protocolos preventivos ante el posible impacto del fenómeno, elevando el nivel de alerta regional. Aunque el tsunami no alcanzó dimensiones destructivas y la alerta fue cancelada horas después, el peligro no ha desaparecido. Decenas de réplicas continúan sacudiendo la zona, algunas con magnitudes de hasta 6,2, manteniendo a la población en constante estado de alerta. Los daños comienzan a evidenciarse con claridad. Viviendas afectadas, estructuras debilitadas, ventanas destrozadas y hasta el colapso parcial de edificaciones han sido reportados, junto con una iglesia que también sufrió importantes daños. Lamentablemente, el terremoto dejó una persona fallecida en la ciudad de Manado, mientras varias personas resultaron heridas, al menos 3 de ellas con necesidad de hospitalización tras el violento movimiento. Las zonas montañosas cercanas al epicentro enfrentan la posibilidad de deslizamientos de tierra, una amenaza latente que podría complicar aún más la situación en las próximas horas. Así se vivió el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa norte de Japón. El movimiento fue tan intenso que logró sentirse hasta Tokio, ubicado a cientos de kilómetros del epicentro. Después del movimiento telúrico se activaron las alertas de tsunami porque se registraron olas de hasta 80 centímetros. La alerta ya fue retirada, pero las autoridades han pedido a la población estar atentos ante una posible réplica de mayor magnitud. Al menos un herido y 170,000 evacuados deja un potente terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa de Japón. Mire esto, el sismo elevó el oleaje peligrosamente hasta casi 40 pulgadas. Por eso las autoridades hasta emitieron una alerta de tsunami que por fortuna se retiró horas más tarde. Y mientras se confirma el alcance de los daños materiales y humanos, la primer ministro urgió a la comunidad a mantener las normas de seguridad, puesto que hay indicios de un potencial megaterremoto para la próxima semana, esto según los expertos. Noticias de última hora, que en este caso nos llevan hasta también en Asia, en este caso hasta el lejano oriente y hasta Japón, porque se ha vuelto a registrar esta madrugada un terremoto, en este caso de magnitud 6,4 en la escala de Richter. Ha ocurrido en Hokkaido, recordemos, norte de Japón, a primera hora de este lunes, un temblor que se ha producido a una profundidad de 80 kilómetros. No se han reportado víctimas ni daños y no se ha emitido ninguna alerta de tsunamis para las zonas afectadas. Vuelve a llover sobre mojado en Japón. Recordemos que la pasada semana se produjo todo el potente terremoto de 7,5 grados frente a la costa del norte de Japón, lo cual provocó una alerta de tsunamis de casi un metro de altitud. Y recordemos, se ha registrado una intensidad 4 en otros distritos como Kyoto, en la ciudad de Sapporo. Recordemos, en la ciudad de Hakishami, en la prefectura de Aomori, también ha registrado una intensidad de grado 4. Según la agencia meteorológica de Japón, este terremoto ha sacudido el norte a primera hora del lunes. Insistimos, ha provocado también alertas de tsunami la pasada semana. De momento esa es la situación. Las autoridades que han dejado esa secuencia de un terremoto en el norte de Japón, sacudiendo Hokkaido, la prefectura de Hokkaido en el norte de Japón.
Un epicentro que se registraba en el sur de la región sur de Tokachi, a una profundidad de 80 kilómetros y que también ha dejado varios movimientos en varias regiones, intentando acotar todo lo que nos llega desde Japón. Insistimos, de momento los primeros balances no apuntan a que haya habido importantes daños materiales, así como víctimas o heridos. La madrugada del 26 de abril, en el norte de Japón, un sismo de magnitud 6,1 sacudió la isla de Hokkaido a las 5:24 de la mañana y pasó justo en la zona donde la propia agencia japonesa había advertido algo grande. El epicentro fue al sur de Tokachi, a 81 kilómetros de profundidad. No hubo alerta de tsunami, no hubo víctimas, no hubo daños reportados, pero el detalle que movió todo fue otro. Este sismo ocurrió apenas 6 días después del terremoto de 7,7 frente a la costa norte, y ese sí había prendido las alarmas. La Agencia Meteorológica de Japón ya tenía un protocolo activo. Llevan días hablando de un posible megaterremoto superior a 8 puntos en la fosa de Tsushima. Las estadísticas oficiales dicen una cosa muy concreta. Hay 90% de probabilidad de un sismo mayor a 8 frente a la costa de Nemuro en los próximos 30 años. Por eso, el sismo de esa madrugada tomó otro peso. La gente sintió el movimiento, los protocolos se activaron, los teléfonos sonaron. La primera ministra Sanae Takaichi salió a descartar riesgo de tsunami casi en directo. Y mientras se confirmaba que no había víctimas, las autoridades meteorológicas pidieron algo distinto. Cuidado con desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas de Hokkaido. Eso seguía activo. El epicentro se localizó a 18 kilómetros al oeste de Sarabetsu y a 37 kilómetros al sur de Obihio. La profundidad de 81 kilómetros es la que explica por qué no causó destrozos en superficie. A esa profundidad, la energía se disipa antes de llegar al suelo. Es un sismo intermedio, no superficial. Pero aquí viene la aclaración importante. La propia agencia meteorológica dijo que este sismo ocurrió fuera de la zona bajo observación especial. No modifica el nivel de alerta del megaterremoto. Y la compañía eléctrica de Hokkaido confirmó que la central nuclear de Tomari no detectó ninguna anomalía. Hokkaido está en el cinturón de fuego del Pacífico. Es uno de los puntos más activos del planeta. Convergen varias placas tectónicas justo debajo. Por eso Japón tiene el sistema de alerta sísmica más avanzado del mundo. Detectaron el movimiento antes de que llegara a las casas. Lo que quedó en el aire es esto. La JMA descartó que este sismo modifique el riesgo del megaterremoto previsto, pero la campaña de concientización sigue activa y el reloj sigue corriendo sobre esa probabilidad del 90% frente a Nemuro. Hokkaido amaneció con un susto, sin heridos, pero con la mirada puesta en el monitoreo sísmico. Si tú vivieras en Japón sabiendo lo que dicen las estadísticas, ¿confiarías en el sistema o ya tendrías la mochila lista en la puerta? Así es, mis hermanos. Dios está respaldando lo que el Señor nos muestra. Alabado sea el nombre de Dios. Mis hermanos, lo que Dios me mostró hace días, semanas se podría decir, se está viendo el reflejo de ello, se está viendo el cumplimiento parcialmente, bendito sea el nombre de Dios, el respaldo de Dios de no dejar caer la palabra de sus siervos cuando Dios le revela, bendito sea el nombre del Señor, así es, bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Hace unas semanas atrás subí un contenido en este canal sobre una visión que Dios me había entregado, me había dado, ¿verdad?, en las vigilias de la noche. Y subí ese video para, como siempre, cada experiencia que tengo con Dios la comparto y la subo conforme a como el Espíritu me dirige, ¿verdad? Para estar a la vanguardia, para advertir, ¿verdad? Conforme a lo que Dios me muestra hacia esa dirección, para advertir y para que a quien va dirigido el sueño, pues esté precavido, ¿verdad? Esté a la brecha, esté advertido y se prepare, se aperciba, bendito sea el nombre de Dios, porque la profecía no viene para destruirte, viene para advertirte, bendito sea el nombre de Dios. La revelación viene para percibirte. Y hace unos días atrás, semanas, subí el video, bendito sea el nombre de Dios, en nuestro canal. Y poco tiempo después comenzaron a verse el cumplimiento parcialmente de esta visión que Dios me había mostrado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero resaltar algo en esta ocasión con referencia a ese video que fue subido. Bendito sea el nombre del Señor. Este video, mis amados hermanos, lo subí el día 4 de abril de este mes, ¿verdad? De abril, el día 4 de abril. Pero esta experiencia, este sueño, yo no lo tuve en abril, alabado sea el nombre de Dios. Esta visión yo la tuve en el mes de marzo, alabado sea el nombre del Señor. En la semana, a mitad del mes de marzo, específicamente 19 para 20 de marzo, tuve esta visión, mis hermanos, y el video lo había hecho, pero al no tener tiempo para editarlo y subirlo, pues el tiempo, estuve contratiempo, el tiempo me tomó encima y subí el video cuando pude. Lo subí el día, había terminado el video y en lugar de subirse el día 3, lo subí el día 4, porque el video tenía anterioridad preparado. Lo importante es que Dios me lo había mostrado en marzo, a mitad de marzo, mis hermanos. ¿Y por qué quiero recalcar esto? ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque sé que en las redes hay muchas personas que suelen tomar contenido para juzgar, para poner en tela de juicio o criticar o para desmentir ciertas cosas. Pero yo por nada de esto tengo que esconder ni tampoco temer, porque el que nada hace, nada teme. Digo verdad y no miento. Eso es lo que digo, como el apóstol Pablo. Digo verdad y no miento. Dios me mostró esto en marzo, y si digo lo contrario, pues soy mentiroso. Me hago mentiroso a mí y hago mentiroso a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, otra cosa también que quiero aclarar, mis hermanos, es que comúnmente, y me ha pasado,
subo algo y no tengo el conocimiento de ciertas cosas y después sucede que hay cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cumplimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, por eso quise recalcar esta parte. Mis amados hermanos, Dios está respaldando. Debemos de orar por Asia. Debemos de seguir por Asia. He decidido crear este contenido, este video, ¿verdad? De traerle este nuevo capítulo a este canal, porque debemos de orar por Asia. Debemos estar vigilantes, aclamando por Asia. Bendito sea el nombre del Señor. En el video anterior, yo mencionaba mucho la palabra o el término el gigante asiático, pero quiero aclarar ya, ¿verdad? Por medio de manera audiovisual, quiero aclarar bien. Cuando yo hacía énfasis en el gigante asiático, que lo puse en los comentarios, ¿verdad? En la descripción de comentarios del video, cuando yo hablaba del gigante asiático, le voy a dejar el link por aquí o de este lado para que ustedes lo vean y puedan dirigirse al video, sepan cuál es. Los que no lo han visto, ¿verdad? Los que no están suscritos a este canal, y ya aprovechando, te invito a que te suscribas. Cuando me refería al gigante asiático, ¿verdad? Valga la redundancia, me refería no solamente a China específicamente. ¿Por qué? Porque mayormente cuando se habla de gigante asiático, esto suele traer confusión porque las personas directamente se van a China. Ah, eso es a China, o sea, directamente a China. ¿Por qué? Porque China es una población que ha crecido bastante y se le ha colocado el título del gigante asiático. Pero cuando yo hablaba sobre el gigante asiático, mis hermanos, me refería al continente de Asia. ¿Por qué? Porque geográficamente Asia se considera uno de los continentes más grandes. Bendito sea el nombre de Dios. Y la visión que Dios me mostró era concerniente a Asia. Bendito sea el nombre de Dios, al continente asiático. Sí, en la visión, las personas que Dios me permitió ver, eran todas de rasgo y característica concerniente a China, Japón, Corea, tanto norte como sur, la India, a este tipo de personas, a este tipo de cultura. Sí eran estas personas sus rasgos característicos. Hago esta aclaración, ¿verdad? Para que pues se entienda mejor la idea, ¿verdad? Se entienda mejor lo que quise dejar dicho, alabado sea el nombre de Dios, y no haya malinterpretaciones. Mis hermanos, como les decía, esta experiencia que tuve con el Señor, la tuve en el mes pasado de marzo, en la tercera semana se podría decir prácticamente, 19 a 20, ¿verdad? Y allí en las vigilias de la noche, en la madrugada, ¿verdad? En sueño, en el lecho de mi cama, Dios me muestra esta visión, hermanos. Ojo con esto, quiero abrir un paréntesis para decirle algo a las personas que creen que las visiones nada más se pueden tener despierto, porque relacionan visiones con visión de ojos. O sea que visiones es lo que vemos con nuestros ojos. Y muchas personas entienden que las visiones nada más se pueden tener despierto, pero no, mis hermanos. Las visiones también se pueden tener en sueños, mientras usted duerme en el lecho de su cama. Usted puede tener visiones. Si usted quiere saber más sobre esto, usted puede leer el libro de Daniel, donde en el capítulo 7 usted encontrará que Daniel tuvo visiones en sus sueños, en las imágenes de su cabeza, o sea, haciendo referencia a las imágenes que tenía en su mente mientras dormía en sus sueños. Alabado sea el nombre de Dios. Cierro este paréntesis, que más adelante le estaremos trayendo un contenido sobre esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Dios me muestra esta visión, una visión impactante, hermanos. Ya le había contado el sueño en el video anterior, alabado sea el nombre de Dios, y sucede y viene al cabo, hermanos, que el día aproximadamente 2 de abril, me parece que el día 2 de abril, ocurrió un terremoto en Indonesia, en la zona del mar, alabado sea el nombre de Dios. Y este terremoto provocó lo que fue una alerta de tsunami, un imponente terremoto, mis hermanos. Pero no obstante, también, luego, semanas después, fíjese que el terremoto en Indonesia ocurrió el día 2. Y sucede que yo subí el video el día 4. Pero sucede y viene el caso, mis hermanos, que yo no tenía conocimiento de lo que había pasado en Indonesia. Yo no tenía noción de eso. Y, valga la redundancia, la experiencia de la visión, yo la tuve en marzo. Nada que ver en abril. En marzo, digo verdad y no miento. Había guardado el asunto en mi corazón. Lo había compartido con algunas personas de mi sector, entre ellos hermanos de la fe, que me son testigos hoy en día. Y puedo citarlo y traerlo a cualquier video que haga para que ellos den su testimonio. Y luego me decidí a hacer este contenido, este video, y lo subí. Por eso tuve contratiempos. Me tomé tiempo para hacerlo, tiempo para subirlo, editarlo y subirlo, bendito sea el nombre del Señor, a esta plataforma. Y lo subí. Y luego me entero de los acontecimientos. Y realmente, hermanos, Dios respalda la palabra de aquellas personas que Él escoge con unos propósitos y lo llama a determinado ministerio. Dios no deja caer su palabra por tierra, mis hermanos. Porque luego, días después,
una semana me parece que fue, semanas después, ¿verdad? Déjame ver, sí, días después me parece que, días después ocurre un terremoto en Japón de una magnitud increíble, día después. No muchos días, pocos días después de yo haber subido el video el día 4, ocurren los terremotos en Japón. Pero no obstante eso, mis hermanos, semana después, ocurre otro terremoto en Japón. El primer terremoto que ocurrió en Japón, luego del terremoto en Indonesia, produjo una alerta de tsunami. Y el segundo terremoto, al ser menor que el primer terremoto en Japón, no produjo la alerta de tsunami. Pero, hermanos, en Dios no hay casualidad, ni en Dios hay coincidencia. En Dios hay propósito. Y Dios está advirtiendo a Asia. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso he traído este video, este contenido, para que oremos por el continente asiático, para que oremos por Asia, especialmente por esos países como China, Japón, Corea y la India, bendito sea el nombre de Dios. Aprovechando de la India, ¿sabían ustedes que también la India es otro continente que se le llama el gigante asiático? También porque está creciendo, alabado sea el nombre de Dios, tanto en economía como en población, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, lo que sucede con estas naciones es que en ellas hay mucha idolatría. Hay mucha idolatría. Se adora dioses paganos, que no tienen que ver nada con el Señor. Hay mucha corrupción en cuanto a esta parte. La cultura de China, su religión es distinta, ¿verdad? Y también, aparte de eso, sabemos que no en todas las partes de Asia se puede predicar el evangelio con libertad. Esto fue una lucha que la tuvo el apóstol Pablo en su tiempo, mis hermanos, en Asia. Pablo dedicó mucho tiempo de su vida a levantar obras en Asia, en diversas partes de Asia. Y hoy en día, para los cristianos entrar a Asia es difícil. Hay historia de cristianos que Dios lo ha llevado a ese continente a predicar el evangelio y se ha hecho un gran trabajo, hermano. Pero en esta ocasión Dios está alertando a Asia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, y todos aquellos que me están viendo, ¿verdad? Y que nos estarán mirando, tenemos que orar por el continente asiático. El continente asiático, hermano, está en el ojo del huracán, es decir, está en el ojo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene el continente asiático en la mira. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la visión que tuve, hermano, fue impactante. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo me encontraba en el continente asiático, un continente enorme, terriblemente enorme. En la visión, hermano, yo me encontraba en el continente asiático. Bendito sea el nombre del Señor. Y me encontraba como en una fortaleza, en un lugar grande, grande, grande. Parecía como si fuera un auditorio, pero enorme. Bendito sea el nombre del Señor. Y había muchos hombres, muchas personas. Y nosotros estas personas la introducíamos como si fuera en un refugio subterráneo que parecía una cisterna y tenía una boca cuadrada. O sea, la entrada de la cisterna era una boca cuadrada, tipo como la que hacemos aquí, como la que hay aquí en República Dominicana. Y entraban muchos hombres por esa cisterna y ellos se refugiaban. Y al final la boca de la cisterna la tapamos con una rejilla. No sé si usted ha visto esa malla metálica que tiene mucho orificio, tipo de esa rejilla, mis hermanos. Y la sellamos para que ellos no la encuentren, no le hagan daño. Y sucedió, hermano, que de repente, una pequeña ola del mar golpeó a el continente asiático. Y el agua se introdujo, pero fue leve. Y cuando el agua se introdujo, hermano, el continente se sacudió. El continente primero se sacudió, hubo un temblor, porque hay que entender algo. Cuando se habla de tsunami, mis hermanos, cuando se habla de maremoto, hay que entender que va a haber terremoto. Cuando usted tiene una visión con un maremoto, aunque usted no tuvo terremoto en la visión, pero un terremoto viene, porque un terremoto avisa un posible tsunami, alerta un posible tsunami. Pero en la visión hubo un temblor, y luego que hubo un sacudimiento, entonces el mar, ¿verdad? Como hubo movimiento entre las placas tectónicas, en la visión, entre la tierra, como hubo movimiento, le estoy dando más detalle del sueño, ¿verdad? Porque el asunto, hermano, cuando yo lo tuve, lo medité, como dice la palabra. Guardé esto en mi corazón y lo medité y luego lo compartí con alguna persona de la fe. Ahora estoy dando detalles, hermano, de esta visión, claros, precisos, para que usted me entienda mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo sacudimiento en Asia, alabado sea el nombre del Señor. Se sacudió el continente. Inmediatamente una ola de agua, no muy alta, leve, chocó contra el continente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no hizo tanto daño, en pocas palabras, no hizo daño. Luego la cosa se normalizó, hermano. En el video anterior, yo le expreso y le digo a ustedes que estos acontecimientos, este poder de Dios que golpeaba a Asia, ¿verdad? Iba de esa manera intercalada. Es decir, era como que golpeaba, hubo un pequeño lazo de tiempo, y luego se producía el otro sacudimiento, el otro golpe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le decía en el video anterior, no de manera continua, ¿verdad? Sino intercalada. No sé si está correcta la expresión, pero como había un pequeño lazo de tiempo, ¿verdad? Que la cosa se normalizaba, lo entiendo como una interrupción, porque
se detiene por un pequeño lazo de tiempo, pero luego, hermano, en la visión se vuelve a levantar, ¿verdad? Tiembla la tierra nuevamente, tiembla el continente asiático nuevamente, y se vuelve a levantar la ola del mar, pero se levanta un poco más alta que la primera. O sea, golpea más fuerte que la primera, la segunda viene con más fuerza. Entonces, la segunda golpea, y cuando la segunda golpea, mete más agua después del sacudimiento en el continente asiático. Cuando yo veo esto, gloria a Dios, y trato de socorrer a alguna persona que veo que el agua la está llevando, de protegerlo para que alguno se la lleve, porque en lugar que yo estoy seguro, yo lo que estoy como un espectador, como un vidente, ahí en la visión. Entonces yo luego salgo cuando la cosa se calma, ¿verdad? Porque le digo que eran como momentos intercalados, porque o se podría decir también continuamente, porque algo continuo es que pasa y no pasa mucho tiempo y vuelve y pasa, también se podría decir continuamente, pero le estoy contando el sueño conforme, más o menos, ¿verdad? A lo que puedo expresar o describir de la visión. Y luego, hermano, yo salgo, y cuando salgo, luego del segundo sacudimiento, yo salgo y salgo hablando en lenguas angelicales, hermano, salgo hablando en lengua, y cuando salgo hablando, salgo caminando y me doy cuenta que no estoy en mi continente, que estoy en otro, o sea, que no estoy en mi país, que estoy en otro continente gigante. Digo, wow, ¿qué continente es este? Me sorprendo a ver la magnitud del continente, y camino en una calle enorme, y camino hacia adelante, y ahí que me topo con chinos, me topo con coreanos, me topo con japoneses, me topo con este tipo de personas. ¿Y por qué lo identifico? Por sus características, por sus rasgos, aparentemente, ¿verdad? Y comienzo a hablarle, pero le estoy hablando en lengua, lo que me sale son lenguas. Entonces, como lo que me sale son lenguas, ellos no me entienden, ellos no entienden lo que yo le estoy diciendo. Y como ellos no entienden lo que yo le estoy diciendo, algunos querían tratar de entenderme, ponían atención, como que algo yo le estaba avisando. Pero había otro grupo que se distinguía del otro, pero tenían casi las mismas características, que se burlaban. Y yo entendí que ellos no me estaban entendiendo. Cuando yo vi lo que se burlaban, yo entendí que ellos no me estaban entendiendo. Yo dije, pero es que yo estoy hablando un idioma que ellos no entienden. Entonces, de manera que yo estoy consciente que estoy hablando en lengua, comienzo a hablar en mi idioma, en español, y veo que tampoco me entienden. Entonces, luego digo, ay, que ellos son chinos, yo necesito hablar en chino. Y cuando comienzo a hablar en lengua, hermano, de nuevo, hablo en el idioma de ellos, en mandarín. Y cuando hablo en el idioma de ellos, ahí ellos me entienden y ellos me hacen caso. O sea, el grupo que estaba como tratando de entenderme, me hace caso y comprende lo que yo digo y hace lo que yo digo. Y yo le decía a ellos en lengua, en su propia lengua, en la lengua de su cultura, yo le decía a ellos que ellos tienen que adorar a Dios, que ellos tienen que invocar el nombre del Señor, que ellos tienen que humillarse a Dios y apartarse de toda idolatría, y que hasta que no lo hagan, los sacudimientos que están viendo, el poder de Dios que está manifestando en contra del continente asiático, que lo está golpeando y sacudiendo en forma de juicio, de castigo, ¿verdad? Porque el poder de Dios cuando se manifiesta a través de la naturaleza, ¿quién lo puede parar? No hay científico que lo pare, no hay hombre que lo detenga, no hay ni la gran fuerza militar más grande del mundo, del planeta, que pueda detenerlo, ni el alma creada más destructible que pueda detener la naturaleza de Dios cuando Dios decide usarla para demostrar o no demostrar, para castigar y hacer juicio con su poder sobre Dios, sobre la tierra. Y yo le decía esto a ellos. Entonces, lo que me prestaban atención, mis hermanos, le estoy volviendo a recrear la visión, le estoy volviendo a contar la visión, hasta con más detalle para que usted entienda. Y cuando yo le dije esto, mis hermanos, mire, eso fue terrible. Porque yo, diciéndole esto, lo que me comprendieron, me pusieron atención y se humillaron, comenzaron a clamar el nombre de Dios, comenzaron a invocar a Dios. Pero fue una parte la que se humilló, no fue toda los ciudadanos, no fueron todos los de Asia, especialmente los de esas culturas que se humillaron, sino que fueron los que me estaban poniendo atención, porque les decía que había varios grupos y unos se burlaban y otros no. Y entonces, cuando ellos se humillaron, mis hermanos, comenzaron a clamar a Dios. ¿Sabe qué aconteció, hermano? Que volvió a suceder el acontecimiento, valga la redundancia, volvió a suceder. Se volvió a sacudir el continente. Y aún ellos estaban de rodillas clamando. Se levantó una ola, la tercera en la visión, mucho más harta que la primera y la segunda, pero mucho más harta. Y fue tan harta, bendito sea el nombre de Dios, que cuando yo vi el ímpetu de esa ola, yo corrí nuevamente hacia la fortaleza donde me encontraba. Rápido corrí, porque sabía que si el agua entraba, yo estaba fuera de la fortaleza, me iba a llevar, bendito sea el nombre de Dios. Y yo entré a la fortaleza, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando entré a la fortaleza, mis hermanos, volvía a socorrer a los que estaban allí, que necesitaban que lo ayudaran para que el agua no se lo llevara. Y podía agarrar a un hombre que casi el agua se lo lleva, y no se me fue. Pero me acordé en ese momento de las personas que estaban refugiadas en el sótano. Y cuando fuimos a tratar de ayudarlo, a tratar de tapar la reilla no se tapaba, y luchando para quitar la reilla, todas esas personas se habían muerto ahogadas. Y lo que saliera basura de allí. Alabado sea el nombre de Dios. Y fue tan impactante y tan fuerte. Y después que sucedió esto, el agua se detuvo, nuevamente retrocedió, después que le dio el tercer sacudión. Alabado sea el nombre del Señor. Increíblemente. Y luego yo salgo para afuera rápido a ver a los demás ciudadanos que estaban clamando, que se habían humillado. Y yo, mientras iba hacia donde ellos, meditaba, wow, pero si ellos se humillaron, Dios, ¿por qué vino nuevamente este sacudimiento si ellos invocaron tu nombre? Entonces ahí el Señor me dio palabra para ellos. Yo le dije, y yo le fui corriendo de ellos y le dije, lo que pasa es, antes de llegar donde ellos, ya le estaba dando la palabra, mientras iba caminando, y le decía en la visión, lo que pasa es que ustedes se humillaron, ustedes, pero Dios no quiere que se humillen en parte, Dios quiere que se humillen todo. Dios no quiere que sean unos cuantos, Dios quiere que sea la nación completa que invoque el nombre de Jehová.
el continente entero que invoque el nombre de Jehová, que se humille a Dios, y hasta que no lo haga completamente, de manera absoluta, los juicios van a seguir. Bendito es el nombre de Dios. Y ahí, hermano, Dios terminó la visión, hermano. Ahí se cerró esa visión. Increíble, impactante, hermano. Poderosa. Ya ustedes saben cómo uno se levanta cuando uno tiene una visión. Dice que a Daniel se le turbaba el espíritu, así que uno se levanta, se le turba el espíritu, alabado sea el nombre de Dios. Y así, hermano, me levanté yo meditando en mi corazón. Porque cuando tú tienes un sueño, tienes una revelación, más de ese tipo de magnitud, no es a salir de una vez de la palabra, usted va. Es a meditar en el asunto en su corazón. Usted lo guarda y comienza a meditar en el asunto hasta que Dios lo direccione para saber qué usted va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente que menosprecia estas cosas. Y hay mucha gente que habla y tratan de darle un sentido y una interpretación a las cosas. Pero es Dios quien le da la interpretación de los sueños y las visiones que uno tiene. No somos nosotros. Mucha gente no comienza a interpretar, no, que cuando usted sueña con mal es proceso, es problema. No todo siempre es así. No todo siempre es así. Pero este no es un video, un contenido para hablar de interpretación de sueños. Si usted quiere que le traigamos un contenido de este tipo de tema, usted nos lo hace saber en la caja de comentarios y nosotros podemos elaborarlo y traérselo. Lo que estamos hablando aquí es de una experiencia y de que Dios está respaldando esto que me mostró, de que se está viendo, Dios lo que Dios me mostró, se está viendo el cumplimiento, se está viendo el respaldo de Dios, hermano. Hemos visto lo que ha sucedido recientemente en Asia, en Indonesia y en Asia, especialmente en Indonesia, perdón, y en Japón, que forman parte del continente asiático. Entonces, estos sucesos, hermano, tenemos que dar seguimiento, porque lo que Dios me mostró, hermano, fue fuerte. Fue fuerte. Debemos seguir orando por Asia, por los creyentes en Asia también, tanto en esos países, de China, Japón, Corea, la India, Rusia y demás países en Asia. Los creyentes que están allá debemos seguir orando por ellos, hermanos, porque la mayoría de personas que murieron ahogadas, que estaban siendo refugiadas, hacen referencia a estas personas inocentes y personas que son guardadas por Dios allá en Asia, personas que quizá no tengan la culpa de muchas cosas, pero también corren con la misma suerte o las consecuencias que surgen a través de esas causas con efectos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sigamos orando por Asia, hermano. No dejemos de orar por Asia. No dejemos de orar por Asia, mis hermanos. No dejemos de orar por Asia. Cuando tuve la visión del tsunami en República Dominicana, también lo dije, no dejemos de orar por República Dominicana, hermano. Lo que pasa es que hay personas que ignoran la cosa de Dios. Hay personas que se vuelven ignorantes, se vuelven incrédulos, bendito sea el nombre de Dios, y niegan la cosa de Dios, como lo hicieron con el apóstol Pedro en su tiempo, que negaban la venida, el venimiento de Cristo, y se burlaban, ¿verdad? Así también hay gente hoy en día que niega las revelaciones que Dios le da a sus hijos, a sus santos, que niega esto que se está predicando y profetizando, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que tener cuidado, hay que creer, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él es real, bendito sea el nombre del Señor. Y en mi país, República Dominicana, mis hermanos, he tenido la visión por segunda vez, 2 veces ya, y la segunda fue más fuerte que la primera. Y siempre solto a nuestro país a que oremos por República Dominicana. Gracias a Dios, aquí hay un pueblo, una ciudadanía que es muy devota en su cultura, ¿verdad? En su religión, en su creencia, es muy devota al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, es muy devota. Aunque haya diferentes denominaciones religiosas, pero somos muy devotos y creyentes al Dios verdadero, al Dios Todopoderoso, al Dios omnipotente. Y nos humillamos rápidamente delante del Señor y clamamos, y un pueblo que se humilla delante del Señor alcanza misericordia, mis hermanos, y Dios puede arrepentirse del mal que planeaba hacerle. Aprovecho este espacio para decirle a la República Dominicana que no se descuide, que siga orando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tragedia como la que ocurrió también en nuestro país hace unas semanas atrás, que se derramó una lluvia desde el cielo de cantidad de mililitros de agua que no se sabe cuántos fueron, que cayeron de madrugada, mis hermanos, que yo escuché los truenos y me espanté cuando escuché los truenos, hermano, y fui a orinar al baño y dije, Dios mío, me quedé meditando y dije, Dios mío, pero esto no es normal. Óyeme, yo escuché los truenos y los truenos me dijeron a mí que no es normal lo que estaba pasando, porque parecía que el cielo se estaba desplomando sobre la tierra, hermano. Y al otro día cuando amaneció, que yo veo las noticias, la inundación que había aquí no era chiquita. Parecía, hermano, que se había desbordado un río. Parecía que el mar se hubiera metido. Los carros, mire, yo le voy a poner el video para que usted vea aquí. Los carros, mis hermanos, óyeme, lo arropaba el agua, los carros, lo arropaba el agua. Increíble. Casas inundadas totalmente, que se le ven los zinc arribita, se le veía. Una catástrofe terrible. ¿Sabe qué, mis hermanos? Yo digo que Dios está guardando a esta nación de que pase algo mucho peor, mucho más grande, de que pase algo que Dios sabe que nuestra nación y nosotros lo vamos a soportar y que la crisis que se nos va a venir encima será mayor, porque si ahora mismo, como estamos viviendo en los tiempos, hay una crisis económica terrible, hay una crisis política terrible, está pasando acontecimientos que nos están afectando grandemente, ¿qué será si ocurre un terremoto con alerta de tsunami y a la vez un maremoto también que
traiga una crisis mayor a nuestro continente. ¿Qué será? Porque lo primero que se inunda, déjenme decirle aquí en nuestro país, lo primero que se inunda desde que cae 2 o 3 goticas de agua es la ciudad de nuestro país. Es la ciudad donde está mayormente la fuente de empresas económicas más grande y donde están los altos jerarcas y la gente de alto prestigio, mis hermanos. Entonces se levanta el mar que está cerca de esa, la costa del mar está cerca de esa parte, ¿verdad? El Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo y de otras provincias, ¿verdad? Turísticas, puntos turísticos. ¿Y qué usted cree que Dios va a hacer a través de su poder? Es a golpear esa zona, ¿verdad? En la cual el hombre se confía para demostrar nuestra vulnerabilidad, para demostrar nuestra vulnerabilidad. Entonces, mis hermanos, no dejemos de orar. República Dominicana, ciudadanos de República Dominicana, compatriotas, hermanos de nuestro país, no deje de orar por su país, día y noche, no deje de orar. Ore por República Dominicana. Cuando usted sienta, levántese de madrugada, ore. En la mañana, ore. En la noche, ore por nuestro país. En la cama, medite, ore, clame. Y también clamemos por Asia. Clamemos por Asia, mis hermanos. Clamemos por Asia grandemente, grandemente, porque el poder de Dios, hermano, lo sacudía terriblemente en esa visión. Una y otra vez, con el ímpetu de su poder, Dios estremecía al continente asiático y cada vez que lo golpeaba era más fuerte que el anterior. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Si te quedaste hasta el final en este video, suscríbete, comparte, dale like, comenta, activa la campanita para que sigas atento a todo lo que sucede por aquí. Bendito sea el nombre del Señor y no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Ayúdanos a crecer, a extendernos, a alcanzar más vida. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Impresionantes imágenes de torrenciales lluvias que cayeron desde la madrugada aquí en Santo Domingo. Otros sectores también que causaron severas inundaciones y tristemente, la muerte de una menor, por lo menos una niña, según las autoridades. Como ven, las precipitaciones dejaron varias calles totalmente bajo el agua. Decenas de vehículos también terminaron sumergidos. Pero lo más lamentable es la muerte de esta pequeñita de 1 año y 8 meses, luego de que una pared colapsara sobre ella y su madre. Todo esto a causa de las lluvias.